Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y es un gusto verlos a ver el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles una partida del torneo de candidatos 2014. Peter Svidlar con piezas blancas y Vasilin Topalov con piezas negras. Y bueno, dos que nada quería agradecer a el dueño del canal, que es Ángel, que me ha dado esta oportunidad de colaborar con él. Y bueno, empecemos. Peter Svidler con piezas blancas juega E4 y ahora E5 por parte de Vasilin Topalov. Respuesta simétrica, caballo F3, jugada lógica, no existe mejor jugada de desarrollo en este momento. Caballo C6 y ahora alfil B5, característica jugada de la apertura española. Bueno, aquí lo juega lo más común A6, alfil A4 y ahora caballo F6, que es la defensa berlinesa. Y bueno, enroque corto. Y aquí existe caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por, eh, peón por. Y bueno, esto es la defensa berlinesa, ¿no? Que es muy común en la elite y es muy jugada por jugadores como Vladimir Kramnik, ¿no? En su match contra Kasparov, ¿no? Se ha vuelto muy popular. Pero bueno, aquí después de enroque corto, Vasilij Topalov prefiere un juego más clásico con alfil C5, aunque también se puede jugar alfil E7, o se puede jugar B5, alfil B3 y alfil C5, que es el arcángel, ¿no? Pero bueno, alfil C5, desarrolla una pieza. Y ahora C3, que es muy natural en esta posición. Cabe recalcar que aquí no se puede capturar eh, debido a D4, E por D4, C por D4. El alfil tiene que retirarse, alfil E7. Y bueno, torre de F a E1, queda una posición muy dinámica después de D5, ¿no? Pero bueno, todo esto es teoría. Después de 5 seguiría caballo de F3 a E5, ¿no? Solamente para mencionar que esto sería muy característico de la española abierta, ¿no? Aquí después de C3, Basenito Pal juega P5, muy normal, atacando al alfil. Y bueno, el alfil regresa a C2, que es una de las ideas principales de jugar C3, ¿no? Que cuando te juegan B5, el alfil regresa a C2 y al mismo tiempo protege al peón D4. Y ahora Vasilij Topalov juega D5, que es una respuesta muy agresiva, muy dinámica. Lo más común es jugar D6, proyectando alfil G4 y clavar el caballo, ¿no? De F3. Pero bueno, D5, respuesta muy dinámica y existen varias continuaciones. Existe peón por, eh, caballo por, pero bueno, también la respuesta D4, preguntándole a las negras cuáles son sus intenciones. Y aquí existen partidas con después de D4, eh, D4, existe D por E4, la respuesta que es la respuesta principal a lo que se juega en la partida. O existe eh, perdón, E por D4, pero aquí se jugó D por E4, D por E5, dama por D1, torre por D1. Y bueno, este es una continuación, una línea muy secundaria de la Ruy López. Aquí cabe recalcar que después de torre por D1 existe alfil por F2, ¿no? Que es un pseudo sacrificio
aquí, si rey por F2, caballo G4, rey G1 o rey F1, rey G1 y E por F3, ¿no? En el cual, en esta posición, después de la captura, las piezas negras han conseguido estropear totalmente el flanco de rey de las blancas, y al mismo tiempo han desarrollado bien sus piezas. Tienen dos caballos muy bien colocados, y bueno, las piezas negras les falta mucho desarrollo, ¿no? Esta sería la continuación si se captura al alfil, ¿no? de F2. Y aquí cabe recalcar que también existe rey F1, que de hecho esta es una partida jugada hace tiempo entre Vasilin Topalov y Alexei Shirov en 2001, que después de E por F3, E por F6, las piezas negras consiguieron una muy buena posición después de alfil H4, ¿no? Esta partida la ganó Vasilin Topalov en 2001. Pero bueno, probablemente Peter Svidler conociera toda esta teoría, y Vasilin Topalov juega una línea en esta posición no tan principal, que es primero capturar en F3, después de la captura en F6, ahora se juega G por F6. G por F6 proyecta abrir la columna G para las negras, y bueno, hay una fuerte presión sobre el enroque enemigo, ¿no? Jugadas G por F3 solamente beneficiarían a las negras en esta posición. Alfil E4, la mejor casilla en esta posición para el alfil. Y ahora se puede jugar alfil B7, pero bueno, alfil D7. Muy natural. Y aquí existe una partida entre dos jugadores de 2-200 y 2-300, en el cual las piezas blancas capturaron F3, pero bueno, esta partida terminó en tablas. Pero bueno, Peter Svidler trata muy bien la posición jugando la característica A4, que lo que busca A4 es al mismo tiempo atacar la estructura A6-B5, que después de haberse jugado puede llegar a ser una debilidad, ¿no? A4, conceptual la jugada. Y ahora enroque corto. Como ya dijimos, enrocarse en corto para las negras podría ser un error, ya que a las negras les interesa más dominar la columna G y al mismo tiempo ejercer más presión sobre el enroque enemigo de las piezas blancas, ¿no? Por lo tanto, enroque corto, normal, muy bien por parte de Peter Svidler, de Vasilin Topalov. Y bueno, aquí existen la jugada normal que se jugó A por B5, y aquí Vasilin Topalov jugó caballo E5. Probablemente esto haya sido una preparación de Vasilin Topalov. Cabe recalcar, después de caballo E5, no se puede jugar A por B5. eh, no se puede jugar A por B5 debido a que todo esto podría beneficiar solamente a las piezas blancas, ya que abren la columna A. El alfil de 4 está ejerciendo muy buen control sobre el flanco de dama desde el centro incluso. Y bueno, el peón de B5 es obviamente una debilidad. Un plan podría ser jugar caballo A3, o quizás tratar de bloquear el avance, ¿no? A las negras les gustaría desembarazarse del peón de B5, pero bueno, esto es muy complicado. Por lo tanto, no se puede capturar de peón, aparte que sería muy peligroso, y se juega caballo E5. Y aquí es una posición crítica. La primera jugada que resalta a primera vista es B por A6, pero B por A6 no es tan correcta debido a que existe alfil C6
cambiando a este peligroso alfil. Y bueno, aquí las negras están obligadas a cambiar en D8. Caballo D2 podría ser un error. Caballo D2 es un error inmediato ya que se captura en E4, ¿no? Se obliga a cambiar. Torre por D8, torre por D8. Y ahora aquí las blancas deberían jugar alfil F5, rey B8. Y bueno, se amenaza la mortal. Torre D1. Por lo tanto, caballo D2. Y ahora F por G2. Esta posición, tras valorarla, es cierto que el peón de A6 es pasado. Pero bueno, la pareja de alfil está controlando muy bien todas las opciones de las negras. Incluso el peón de G2 también es un monstruo. Y la debilidad en la primera fila de las piezas blancas por llegar a pesar, ¿no? Posición interesante. Pero bueno, aquí tras caballo 5 existía torre por A6, que es la mejor jugada que recomienda la máquina. Pero torre por A6 es muy complicada, ya que habría que calcular tras torre B5. Bueno, torre B5 no es posible ya que viene el mate en A8, pero habría que calcular alfil C6. Y bueno, se amenaza la mortal torre por D1. Hay que jugar alfil F5, rey B8 y caballo D2. Tras lo cual, después de la captura en B5, no sé quién está mejor. Hay que calcular también torre A5 y C6, ¿no? Y la posición es muy muy complicada, pero bueno, las piezas blancas tienen sus chances, ¿no? Podríamos considerar un plan como eh, tratar de quitar esta torre de D1, probablemente llevarla a E2, y aunque las blancas tienen problemas, ¿no? Pero bueno, el plan de Peter Svidler no es nada mal. Juega alfil F4, desarrollando una pieza y al mismo tiempo probablemente este alfil será mejor sacarlo inmediatamente ya que se avecina en algún futuro alguna torre en G8 y bueno, este alfil podría proteger un poco más la estructura de peones del flanco de rey, ¿no? Ahora después del alfil F4, alfil por B5. Ahora el alfil está controlando muy buenas diagonales. El alfil de B5 y el alfil de C5 están cumpliendo completamente sus labores. Y bueno, se amenaza la mortal torre por D1. Caballo de 2 es muy pasiva, no me gusta nada. Y Peter Svidler juega caballo a 3, que no está nada mal. Y lo que busca caballo a 3 es amenazar al mismo tiempo el alfil de B5. Y ahora la posición es muy muy difícil valorarla. Pero bueno, las piezas negras están activas, están un poco mejor, tienen más actividad. Y ahora aquí existía alfil por A3, B por A3, F por G2, alfil por G2 y H5. En lo personal me gusta mucho, ya que el plan a seguir sería tratar de controlar la columna G. Este alfil de B5 probablemente puede llegar a pesar, ¿no? Tratar de controlar la columna G y presionar con el avance de este peón, ¿no? Si este peón llegara a H3, la posición sería muy, muy, muy desesperada para las piezas blancas, ¿no? A pesar de la pareja de alfiles. Es un plan que me gusta mucho, aunque aquí alfil de 2 también la consideré. Me gusta alfil de 2, pero bueno, hay que calcular también muchas continuaciones. Torre por D8, torre por D8. Y aquí el problema es que tras alfil por H7 hay que jugar caballo G6 o incluso alfil D3, ¿no? La idea es cambiar piezas, este alfil,
Y bueno, tras el alfil de 3, alfil por D3, caballo por D3, se ataca el peón de B2, se ataca el peón de F2, no se pueden defender los dos, alfil E3, necesaria, alfil por E3, F por E3 y caballo por B2. Estamos en un final interesante, ¿no? Es cierto que las negras tienen 5 peones contra 4, pero bueno, hay peones triplicados y este peón va a caer, ¿no? Los peones doblados pueden llegar a pesar en este final. Pero bueno, también existían otras continuaciones. Eh, también existía, pero bueno, eh, tras tras caballo G6, habría que analizar alfil G3, alfil por G6, F por G6. Y bueno, este final también es interesante. Probablemente el plan estándar de las negras sería tratar de avanzar estos peones. Y también habría que analizar después de alfil G3, torre H8, F por G2, perdón, eh, alfil G3, habría que analizar F por G2, rey por G2 y F5. Tras lo cual, este final también es interesante, ¿no? Me agrada mucho más este final, ya que este alfil está fuera de juego, o probablemente se cambie por el caballo de B6. El concepto de perdón, el concepto de caballo G6 es tratar de quitarle la pareja de alfiles a las piezas blancas. Por lo tanto, tras F5 se amenaza eh, jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, torre H8. Probablemente se jugaría alfil por G6, F por G6. Y bueno, final muy interesante, ¿no? La pareja de alfiles es una interesante compensación para las piezas negras, ¿no? Pero bueno, no se jugó de esta manera. Y aquí después de caballo A3, torre por D1, torre por D1 y ahora se intercala alfil E2. Esto es totalmente diferente, ya que ahora las piezas blancas tienen ya el control de la columna abierta. Y como ya les he mencionado, primero jugar alfil E2 hubiera evitado esta jugada torre D5, tras lo cual las piezas blancas se hacen de la iniciativa inmediatamente. Aquí deberían de haber jugado las negras alfil de 6. Tras alfil de 6, las piezas negras asumen su error, que han cometido un serio error. Las piezas blancas podrían hacerse la iniciativa, pero bueno, torre G8, amenazando algunos jaques. Y aquí es interesante ver que si torre por C5, torre por G2, rey H1, torre por F2, H3 necesaria para no recibir mate, H3, torre F1, rey H2, torre F2, rey H1, torre F1 y pueden firmar tablas, ¿no? Eh, Probablemente esto lo vio Peter Svidler. Aunque también después de torre por C5 había... eh, en vez de capturar, me gustaba más la jugada alfil G3, ya que alfil G3 está en sintonía con la jugada alfil F4. Y bueno, este alfil es difícil ya para las piezas negras seguir atacando. Y ahora ya se amenaza la captura en F3, ¿no? Que esa es una ventaja y aparte hay que defender el alfil de C5. Me hubiera gustado ver esto en la partida, pero bueno, G3 no está mal. La idea de G3 es que es cierto que debilita todo este conjunto de casillas,
Pero bueno, G3 defiende la actividad de las negras de la columna G y al mismo tiempo es difícil que las negras puedan aprovechar estas debilidades, ¿no?, de las blancas. Tras G3, alfil por A3, B por A3 y ahora caballo G6. Se amenaza el alfil de F4, pero después de alfil E3, toda la posición de las negras se ha consolidado. Las piezas blancas, perdón, toda la posición de las piezas blancas se ha consolidado. Las piezas negras se le acabaron las piedras para seguir atacando. Y bueno, las piezas blancas están bien coordinadas. Y es cierto que hay debilidades, ¿no?, en la primera línea, pero la torre en G8 es difícil que pueda llegar a ser una amenaza, ¿no? Tras alfil E3, torre 8, alfil F5, jugadas como alfil C2 podrían llegar a ser problemáticas. Alfil F5 está bien, rey B7 y ahora torre D4. ¿Por qué torre D4? Bueno, la torre en D5 no tiene buenas casillas y la torre en D4 tiene más perspectivas de ir a la columna B. Puede ir también al flanco de rey y al mismo tiempo tiene más campo de acción, ¿no? Torre de 4, torre 5, amenaza el alfil. Podemos ver que jugadas de este estilo pueden de hecho torre de 7 no me parece mala, pero bueno, jugadas como este, ahora sí, como este estilo eh, son malas, ¿no? Porque bueno, este final, las piezas negras tienen sus chances en flanco de rey y alfiles de diferente color puede llevar a tablas. Por lo tanto, después de torre 5, G4 para mantener este alfil y al mismo tiempo evitar entradas de B1, ¿no? Y aparte las blancas siguen controlando la columna D. G4. Y ahora me gustaba H5. H5, jugada muy activa, ya que si ahora alfil E4, que es la mejor, G por H no se puede jugar por torre por F5, H por G6, F por G6. Y este final me agrada mucho las negras, ya que un plan sería avanzar los peones de flanco de rey y tratar de eh, tratar de generar presión, ¿no?, sobre el rey negro, ¿no? El rey negro está muy cortado y, y el rey blanco está muy cortado y el rey negro sí puede ir al centro, ¿no?, del tablero. Pero bueno, aquí obviamente alfil E4 y se tiene que jugar rey B8, rey C8 y alfil F5, ¿no? Y se puede repetir esta posición. No hay mejor opción para ningún bando. Pero bueno, es difícil, ¿no? Es difícil aquí jugar rey B8 para las piezas negras. Pero bueno, aquí también cabe recalcar que también después de G4 podría jugarse torre A5, pero es muy superficial, ya que alfil A4, C6, porque rey C8 es malo de cara a un final, ¿no? El rey se aleja más. C6 también es malo por torre D7. Y después de alfil E4 no veo. El rey tiene que regresar, ¿no? Jugadas de rey B6 son mortales debido a torre B4, jaque con el alfil D3 y bueno, es difícil, ¿no? Esta jugada alfil E4 es lo que evita torre A5, la superficial, ¿no?
Pero bueno, aquí se juega, en vez de estas jugadas, se juega A5 y ahora H3, reforzando el peón de G4, ¿no? Ya que ahora sí, H5 y alfil E4. Jaque, rey A6, G por H, G por H5, torre por H5. Y ahora estamos en un momento importante. Es igual. Igualmente se ganaba con torre D7. Tras torre H4. Alfil F5. Caballo E5. Torre por C7. Y. Y aquí no existe otra mejor jugada que torre C4, ¿no? Esto es solamente agonía para las negras. Pero bueno, igual, torre de 8 tiene un plan sencillo, ¿no? Que es de jugar A4 y tratar de meter a las negras en red de mate. Al mismo tiempo, esta jugada, como lo que quiero dar a entender con esta jugada es que se basa en un concepto, ¿no? Que es más fuerte la amenaza que la ejecución de la jugada. Aquí ya se amenaza la mortal, ¿no? A4 y torre A8. Por lo tanto, aquí es difícil la posición para las negras. Eh, Prefieren jugar caballo E5. Ahora torre A8, sencillamente rey B5 y esto está muy igualado. Por lo tanto, no se juega directamente torre A8, se juega A4, como ya les dije. Y ahora C6, esta jugada evita el mate, ¿no? Con torre A8. Pero bueno, torre B8, corta al rey de manera lateral y al mismo tiempo se amenaza una jugada muy mortal que sería torre B6. Caballo C4, evita torre B6 y ahora una jugada que me agrada mucho que es alfil D4. El alfil de D4 me agrada porque el alfil se mejora en una mejor casilla y ahora la pareja de alfiles controla completamente todo el tablero, ¿no? Es hermoso la actividad de todas las piezas, ¿no? C5, alfil por F6 y ahora caballo E6, tratando de retraer las piezas, pero bueno, aquí las piezas negras están sufriendo solamente, ya que la pareja de alfil está controlando todo el tablero. Alfil de 8, aunque aquí rey H2 es igualmente ganadora. Alfil de 8, amenaza torre por B6 y en parte podríamos considerar más correcto, ya que sigue manteniendo la actividad. Caballo de 5, torre a 8, rey B7, torre por A5, torre E5, torre por C5, torre por E4, torre por D5. Tras esta serie de simplificaciones podemos ver este final. Eh, Torre por D5 y ahora torre por A4, ¿no? Tras torre por A4, ahora este final podemos considerarlo ganador, pero bueno, Basen Topalov todavía tiene sus esperanzas, ya que hay alfiles de diferente color, a pesar de tener un peón de menos y su peón y uno de sus peones estar doblados, ¿no? Torre F5, sencilla, y ahora rey C8, tratando de retraer su rey y atacar al mismo tiempo. Y bueno, hay que mover este alfil. Alfil G5, torre C4, tratando de recuperar algún peón. Alfil D2, torre C7 y ahora H4. Obviamente Peter Spiedler va a tratar de aprovechar el peón H aislado, ya que avanzar el peón C es más complicado. Rey de 8
Y ahora me gusta mucho esta fase de este final. Por favor, traten de pausar el video un momento y traten de encontrar la mejor continuación para ustedes. Pero bueno, si ya pausaron el video y ya vieron la continuación correcta, la jugada fue alfil G5. Eh, lo que hace alfil G5 es que no se puede jugar torre D7 ya que se cae el peón F y se juega rey 8 y tras torre D5 se amenaza la mortal torre D8, se tiene que jugar F5 y ahora H5. Hermoso, ¿no? Como tras una secuencia de jugadas las piezas blancas han reorganizado mejor sus piezas, las han activado más y ahora el peón H está avanzando. Aquí se captura en C3 con torres, existe H6 y no veo cómo tras torre C1 o incluso torre D3, torre por D3, alfil por D3 y bueno H7 y la partida se gana, ¿no? Y tras torre C1, jaque, rey H2 y no veo cómo vayan a parar las negras el peón H, ¿no? Pero bueno, H5, en vez de capturar se juega torre C4 y ahora torre D4. Hermoso. Como las piezas negras, perdón, las piezas blancas eh, conocen el concepto y lo aplican. Aquí cambiar la torre es sencillamente solamente da ventaja a las piezas blancas, ¿no? Esto igual se gana. Torre por C3, H6 y ahora torre C8 buscando jugar tratar de tener la torre el peón de alguna manera, pero bueno, H7, rey F7 y ahora alfil de 8 aplicando el concepto de intercepción. Ahora se amenaza eh, a coronar al peón y sencillamente jugadas como rey G8, rey G7 fallan debido a torre D7. Eh, Supongamos rey G7 o incluso rey F8 o incluso el rey H8 seguiría alfil F6, ¿no? Por lo tanto, en esta posición, después de alfil D8, las negras abandonan. Y bueno, ha sido una interesante partida, una partida de ataque, de buen final, de buena técnica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperen en la siguiente ronda, eh, comentada por Ángel. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.